Buenos días a todos. Voy a seguir comentándoles un poco más respecto al trabajo que realizamos en el CEMIC y básicamente sobre la agromicrobiología. Tenía sonido también, pero más o menos tiene la temática de Harry Potter y es para darle más misterio a la situación. Específicamente voy a estar hablándoles de la evaluación de aerosoles fúngicos en ambientes hospitalarios mediante el análisis del microbioma por secuenciación del metagenoma. Es un trabajo que ya incluso se empezó antes de que nosotras con una compañera ingresáramos como parte del programa de iniciación científica. Pero primeramente, para conocer un poco más y entender más respecto al proyecto, quiero hablarles de qué son los aerosoles. Estos son los hongos, bacterias, virus, polen que se encuentran en forma de partículas que se dispersan en el aire. Básicamente estos se encuentran tanto en interiores como en exteriores y pueden ingresar de diferentes maneras e incluso el nivel, la concentración en la que estén presentes en el ambiente se debe a diferentes factores. Por ejemplo, el sistema de calefacción influye mucho, la ventilación, el aire acondicionado, los muebles, la frecuencia con la que estos sean limpiados también influye para su acumulación en el ambiente. Los alimentos, plantas, flores o frutas traídas del exterior. Justamente la doctora Andrea Roa me estuvo comentando que ahora ya no se permite que se ingrese flores y eso, por ejemplo, a la sala de recién nacidos, porque eso puede ocasionar problemas. La circulación de personas en muchas áreas del hospital se reduce la circulación de personas más a una hora con el tema de la pandemia. Y la contaminación de las estructuras interiores por la antigüedad del edificio. Justamente ayer se estaba mencionando, por ejemplo, en este caso no hay, pero el moho que se suele formar en la estructura por la antigüedad, la humedad, diferentes factores ambientales que influyen a que se forme con el pasar de los años. ¿Y cómo es que esto es importante entonces? ¿Y por qué es relevante y es importante que conozcamos más sobre los aerosoles? Porque pueden causar efectos negativos sobre la salud. Por ejemplo, irritaciones, alergias, se relacionan mucho, por ejemplo, con el asma, la sinusitis, la rinitis, infecciones. Y en este punto quiero enfocarme porque un problema grave tanto en hospitales públicos como privados son las infecciones intrahospitalarias y las infecciones nosocomiales, que pueden deberse mucho a aerosoles ambientales y principalmente afecta a las personas inmunocomprometidas. En este trabajo, como se había mencionado, el muestreo se realizó en el INCAN, el Instituto Nacional del Cáncer, y más aún a ellos les puede afectar más, y con esta pandemia, como se sabe, el COVID-19 disminuye bastante afecta bastante lo que sería el sistema inmunitario y al sistema respiratorio y se relaciona de manera directa con lo que serían los aerosoles. Entonces, principalmente a ellos y personas que siguen tratamiento para el cáncer y eso puede afectar bastante, esto es importante. Entonces, más aún, como se había mencionado, en el caso de los aerosoles fúngicos es aún más difícil tratar, como mencionó la profe Julia ayer, porque son eucariotas y también los humanos somos eucariotas, entonces es mucho más difícil tratar que las bacterias, los virus y eso, que tienen más alternativas hoy en día, al menos actualmente. Entonces el objetivo de nosotros fue monitorear la presencia de aerosoles fúngicos en un hospital público especializado, en este caso que el Hospital del Cáncer. Entonces, ¿cómo fue que procedimos? ¿Qué fue lo que hicimos? En cuanto al muestreo, se utilizaron 3 medios de cultivo: Agar-Sauroch, Agar-PA, papa destroza, y el Agar-Sapec. Nosotros lo que hicimos fue preparar las placas ya con los medios y hicimos el muestreo en las 4 estaciones del año.
Y lo que hacíamos es en diferentes salas, por ejemplo, los pasillos de entrada, el pasillo de circulación que estaban cercanos al quirófano, en el quirófano, en la cocina también del hospital, registramos los valores de la temperatura ambiental, de la humedad relativa, la cantidad de personas que se encontraban en ese momento del muestreo, y realizamos el muestreo de dos maneras, utilizando un equipo muestrador de aire que que es este que pueden ver acá a los costados, donde se colocaban las placas, y lo que se hacía era regular el flujo, por ejemplo 200 litros por minuto durante 5 minutos, y se hacía con todas las placas con los diferentes medios. Y luego el método de sedimentación o gravedad, que lo que hacíamos era colocar las placas en diferentes secciones de la sala, a diferentes alturas, y dejábamos durante el tiempo que nos tomaba hacer el muestreo con el equipo. Luego de ese muestreo procedíamos a llevar las placas al CEMIC, y donde realizábamos la incubación de las mismas a 25 grados Celsius más o menos 2 durante 5 días. Y posteriormente lo que hacíamos era el conteo de las colonias mediante un contador de colonias, y luego utilizamos esta fórmula que pueden ver, donde teníamos el número de colonias total y la unidad de tiempo, que en nuestro caso fue de 5 días, para poder tener las unidades formadoras de colonias por metros cúbicos. Entonces lo que hicimos fue el análisis de datos para obtener diferentes resultados. Como había mencionado la doctora Andrea, somos 4 estudiantes las que empezamos a trabajar con ella como parte del programa de iniciación, entonces cada una tenía un trabajo en específico, y fue a partir de este resultado que pudimos presentar trabajos en el Congreso Latinoamericano de Microbiología. Y también se hizo la identificación mediante el microscopio. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Primeramente, obtuvimos que el método por gravedad no es representativo de los aerosoles que se encuentran en el aire. Obteníamos mejores resultados por el equipo, porque, como les mencioné, el equipo se programa y succiona el aire y funciona mucho mejor que por gravedad, que puede ser que no sea representativo realmente de lo que está en el ambiente en ese momento. Por ejemplo, en el de gravedad menciona que varió de 1 a 18 unidades formadoras de colonias por metros cúbicos, mientras que por el equipo muestrador de aire fue de 460 a 1693 unidades formadoras de colonias por metros cúbicos. También hicimos un estudio para ver qué medio de cultivo fue el más apropiado para el muestreo, y en nuestro caso fue el agar Zapet, con una media de 1715,55, seguido del agar Saburov, del agar PDA, y por último del agar Saburov. En Paraguay actualmente no cuenta con una normativa que regule los niveles en que tengan que encontrarse los aerosoles, entonces nosotros nos guiamos por una normativa española, NTP 299, que menciona que si la cantidad de unidades formadoras de colonias por metros cúbicos supera a 500, es recomendable que se analicen también los patógenos que se encuentran en ellos. Entonces, acá por ejemplo ven unas imágenes, estos serían por el muestreo de equipos. Como pueden ver, son como poros que van quedando, que deja el equipo, y se obtienen mucho mejor que por gravedad, que serían de manera aislada las colonias que se encuentran, y a veces en algunos casos no crecían como por este método. Como les mencioné, en el caso que superaba 500 unidades formadoras de colonia por metros cúbicos, recomendaban que se haga la identificación. Entonces, en aquel tiempo nosotros lo que hicimos fue identificar al microscopio para llegar a lo que sería a nivel género, y también de esa manera poder comparar luego con los resultados que tengamos a nivel molecular también, y también con los trabajos que se hayan hecho antes de nosotros, y ver si coincidía también los nuestros. En nuestro caso pudimos identificar
en mayor cantidad Cladosporium, luego Penicillium y luego Aspergillus. Acá, por ejemplo, se ven algunas imágenes. También en este caso es una imagen de la frecuencia absoluta de colonias fúngicas y bacterianas en los diferentes puntos de muestreo, y podemos ver que en el caso del quirófano se obtiene un nivel bajo, lo cual es comparado con los otros lugares, lo cual es bueno porque el quirófano debería ser el que estuviera mejor preparado. Y estos son algunos trabajos, como les mencioné, que estuvimos trabajando con las compañeras, que se presentó en el Congreso. ¿Y qué perspectivas nosotros tenemos a futuro? Como les mencioné, el trabajo consiste en la secuenciación del metagenoma. Entonces, nosotros ya realizamos un estudio preliminar usando el Minarion, que es una secuenciación que proveída por Oxford Nanopore Technologies de tercera generación, secuenciación de tercera generación. Ya realizamos una corrida, pero no se obtuvieron los resultados esperados. Entonces no se obtenían así los hongos que, como nosotros estamos centrándonos en lo que serían aerosoles fúngicos, nos salían más el tema de bacterias, e incluso también nos salía los humanos, pelos de todo no salía específicamente lo que nosotros estuviéramos necesitando. Incluso el kit de extracción de DNA que recomendaba el fabricante no funcionaba muy bien, no teníamos un DNA que sea adecuado como para poder secuenciar. Entonces, este por ejemplo es el software en el Minarion uno programa, y luego este software Epi2Me es el que arrastra los datos proveídos por el Minarion y es el que hace el análisis de datos. Y acá pueden ver que no tuvimos lo que queríamos de los hongos. Entonces, lo que ahora estamos haciendo, que de manera general todavía estamos en proceso, es se diseñaron primers que sean para identificar géneros específicos de hongos patógenos en humanos. Por ejemplo, estas son algunas especies para poder encontrar directamente esos. En el caso de Aspergillus, por ejemplo, fue bueno que en unas muestras que habíamos hecho, no todas amplificaron. Hacemos por qPCR para poder saber, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, para poder cuantificar ya al mismo tiempo. Y en el caso de Aspergillus, no todas amplificaron, lo cual es bueno, porque es uno de los géneros más patógenos para humanos. Bueno, estas son mis compañeras, que hoy ya son también licenciadas, que ingresamos también mediante el programa iniciación científica, y esos son los trabajos que estuvimos presentando. Y ahora mismo estamos con la parte molecular y esperamos pronto poder decirles que traerles más resultados y ya poder hacer las publicaciones y así que salga todo bien. También me gustaría mencionar, para cerrar, que así como todos los trabajos que se estuvieron mencionando estos días, y con la experiencia en este corto tiempo que estuve hasta ahora en el CEMIT, lo importante que es trabajar en un cuerpo multidisciplinario, y creo que eso se ve bastante cuando uno ingresa en el CEMIT. Como se suele decir, dos cabezas piensan más que una, y es importante que nos ayudemos entre todos, porque sé que es difícil como investigadores, a veces la ciencia uno como que no quiere compartir lo que sabe y eso, como que tiene miedo, y es importante trabajar con profesionales de otras áreas, porque eso al final es lo que va a hacer que Paraguay pueda surgir en toda esta investigación y podamos posicionarnos también. Y eso me gustaría resaltar, y creo que eso se ve reflejado en los trabajos que estuvieron mostrando todos los profesionales este día y el día de mañana también, porque es algo que no se puede hacer solos. Muchísimas gracias.